Juan era un hombre sencillo. Trabajaba en un pequeño almacén. Siempre vestía la misma ropa y raramente alzaba la voz. Pero todos allí lo sabían. Cuando algo se salía de control, cuando estallaba algún problema, era él quien tomaba las riendas. Mientras otros se desesperaban, él pensaba. Mientras muchos discutían, él observaba. No porque fuera frío, sino porque estaba entrenado. Una vez ocurrió un asalto allí. Caos, gritos, gente tirada en el suelo. Él permaneció de pie, tranquilo. Miró a los ojos del criminal, dijo solo lo necesario. Y cuando todo terminó, quienes más temblaban eran los que habían gritado demasiado. Él simplemente volvió a organizar los estantes. Ese tipo de control no nace por casualidad. No es un don, es una construcción. Y no se construye con gritos de motivación, sino con disciplina, conciencia y una filosofía que moldea el interior. El estoicismo. Mucha gente cree que ser fuerte es reaccionar con intensidad, pero los verdaderamente fuertes son aquellos que saben exactamente cuándo no reaccionar, que saben usar el frío como herramienta, la calma como espada, la indiferencia como escudo. En este video, aprenderás a activar el modo imperturbable. Hablaremos sobre 8 secretos antiguos, utilizados por mentes estoicas a lo largo de los siglos, que te ayudarán a forjar una verdadera coraza mental. Una mente fría, enfocada, preparada y poderosa. Pero antes de continuar, si valoras este tipo de contenido y quieres desarrollar tu fuerza interior de forma práctica y racional, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí encontrarás estoicismo puro, directo, aplicado al mundo real. Y dime en los comentarios, ¿estás listo para blindar tu mente? Si es así, escribe la frase, voy a blindar mi mente. Eso me muestra que estás comprometido con tu evolución. Ahora sí, prepárate. Vamos a comenzar. 1. Controla lo que piensas, antes de querer controlar lo que sientes. Mucha gente cree que la clave para ser fuerte está en no sentir nada, pero eso es un error. Las emociones siempre surgirán. El miedo, la ira, la tristeza, incluso la euforia, todas ellas forman parte de la experiencia humana. El error está en creer que debes reprimir los sentimientos por la fuerza. Eso no solo es imposible, sino también peligroso. La verdadera coraza mental no empieza por luchar contra lo que sientes, sino por vigilar y disciplinar lo que piensas, porque los pensamientos son las semillas y las emociones los frutos. Si la raíz está contaminada, lo que nazca de ella también lo estará. Lo que pocos perciben es que toda emoción nace de una interpretación. No te enfadas porque alguien dijo algo rudo, te enfadas porque interpretaste esa frase como una ofensa personal. No sientes miedo porque haya un desafío. Sientes miedo porque tu mente interpretó ese desafío como algo que te va a aplastar. Esta es la diferencia crucial que ya señalaban los antiguos estoicos. No son los hechos los que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba constantemente que las cosas en sí mismas son neutras. Quien les da color es la mente. Aquí es donde empieza el entrenamiento. Antes de intentar forzar al corazón a no latir más rápido, necesitas entrenar los ojos de la mente para ver los hechos con claridad. Una persona disciplinada en esto puede controlar el fuego antes de que se convierta en incendio. Imagina 2 personas en la misma situación. Un compañero de trabajo critica una idea presentada. El primero reacciona con emoción, se enfada, responde con agresividad, crea conflicto y pierde el respeto. El segundo observa la crítica y piensa, esto es solo una opinión, no cambia quién soy ni el valor de mi trabajo. ¿Qué sucede? Permanece tranquilo. ¿Lo notaste? Lo que definió la diferencia no fue la emoción inicial, sino el pensamiento que la precedió. Controlar los pensamientos significa entrenar la mente para filtrar lo que merece atención y descartar lo que es solo ruido. Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un ejercicio continuo. Cada vez que surja un pensamiento, cuestiónalo. ¿Es un hecho o solo una interpretación? ¿Es útil
o solo me debilita? Al repetir este filtro, te vuelves más selectivo, más consciente, más fuerte. Y con el tiempo, las emociones también cambian, porque obedecen a lo que la mente cultiva. Los pensamientos son como visitas. No puedes impedir que toquen la puerta, pero puedes decidir si los dejas entrar. Una persona sin disciplina mental abre la puerta a cualquier pensamiento. Autocrítica destructiva, paranoia, envidia, comparaciones inútiles. Todos se sientan a la mesa y hacen fiesta. En cambio, una persona entrenada elige: este pensamiento no me sirve, no entra. Esa selección es lo que da la sensación de blindaje, como si una fortaleza interior te protegiera contra las invasiones. Y no te equivoques. Controlar los pensamientos no significa pensar positivo todo el tiempo. Eso sería tan superficial como fingir que no sientes dolor. La verdadera práctica es pensar de manera racional, objetiva y funcional. No sirve repetir frases optimistas si por dentro la mente es un caos. La fuerza viene de analizar con claridad, elegir lo que merece espacio y descartar lo que es solo basura mental. Cuando aprendes a controlar lo que piensas, notas que el corazón responde. Las emociones que antes te derrumbaban comienzan a perder fuerza, porque no encuentran terreno fértil para crecer. Dejas de ser esclavo del miedo, la ira y la ansiedad. Y lo que surge en su lugar es calma, firmeza, presencia. Una mente fría no es una mente muerta, es una mente disciplinada. Y una mente poderosa no es la que siente menos, sino la que piensa mejor. No luches contra tus sentimientos como si fueran enemigos. Comienza por el principio. Controla lo que piensas antes de querer controlar lo que sientes. 2. Reacciona despacio cuando todos esperan prisa. Vivimos en un mundo que idolatra la velocidad. Todo necesita ser inmediato. La respuesta en el celular, la decisión en el trabajo, la reacción en una discusión. Quien no responde rápido es visto como débil, lento, distraído. Pero la verdad es que esa prisa por reaccionar es una trampa. Es justamente en el instante en que todos esperan que explotes, grites o te desesperes cuando debes hacer lo contrario. Respirar, observar y reaccionar despacio. Esa es la esencia del blindaje mental. La mente común está entrenada por la sociedad para reaccionar sin pensar. Basta con que alguien provoque y la respuesta llega al instante. Pero la mente fría y poderosa no sigue ese patrón. Ella crea un intervalo. Ese intervalo es la diferencia entre un aficionado y un sabio. Imagina una discusión acalorada. Alguien lanza una provocación fuerte y tienes dos opciones. La primera es devolver el golpe al instante, sin pensar, echando más leña al fuego. La segunda es esperar 3 segundos. Solo 3. Respirar, analizar y luego decidir si vale la pena gastar energía en eso. Esa pausa transforma completamente el rumbo de los acontecimientos. Los estoicos llamaban a esto suspender el juicio. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio, y en ese espacio está el poder. Quien reacciona de inmediato se vuelve predecible, manipulado por las circunstancias. Pero quien reacciona despacio desconcierta al adversario, porque no entra en el juego de la impulsividad. Es como en una lucha. El oponente espera que ataques sin pensar, pero tú te mantienes inmóvil, frío, esperando el momento correcto. Eso genera respeto. Reaccionar despacio no significa ser pasivo o indiferente. Al contrario, es una postura activa, estratégica. Significa que eliges la mejor respuesta en lugar de ser arrastrado por la corriente. ¿Cuántas veces has dicho algo en el calor del momento y te has arrepentido minutos después? Ese arrepentimiento es la prueba de que la prisa es enemiga de la claridad. Cuando te permites una pausa, el arrepentimiento casi desaparece, porque cada palabra y cada gesto son conscientes. En la práctica, este secreto se aplica en cualquier área de la vida. En el trabajo, cuando surge un problema de repente, quien se desespera pierde credibilidad. Quien reacciona despacio transmite seguridad y liderazgo. En las relaciones, cuando hay una discusión, quien habla sin pensar hiere.
Quien se toma un momento antes de responder, construye. Incluso en el tráfico, cuando alguien te cierra el paso, la reacción inmediata es tocar la bocina, gritar, estresarse. Pero si reaccionas despacio, simplemente sigues tu camino, mientras el otro se consume solo. Este secreto también fortalece la mente contra manipulaciones. Las personas impulsivas son fácilmente controladas. Basta con presionar el botón correcto y explotan. Pero alguien que reacciona despacio se vuelve impredecible. Nadie sabe cómo afectarlo porque no entrega su control en bandeja. Eso crea un aura de fuerza, de alguien que no se deja llevar por nada. Entrenar esto no es complicado, pero exige disciplina. Cada vez que sientas el impulso de responder de inmediato, cuenta mentalmente hasta 3. Respira profundo. Pregúntate, ¿esto merece una reacción ahora? Muchas veces verás que no. Otras veces encontrarás una respuesta mucho más inteligente de la que habrías dado en el calor del momento. Este pequeño ejercicio, repetido diariamente, forja una calma estratégica que pocos poseen. Al final, reaccionar despacio no es señal de debilidad, sino de dominio. Es la prueba de que no eres marioneta de las circunstancias. Quien reacciona demasiado rápido casi siempre se arrepiente. Quien reacciona despacio casi siempre vence. Esa es la marca de una mente blindada. Sorprender no por el exceso de ruido, sino por la firmeza silenciosa que desmonta cualquier expectativa. Cuando todos esperan prisa, elige la lentitud. Reacciona despacio y siempre tendrás el control. 3. Entrena tu mente para soportar más de lo que los demás soportan. La mayoría de las personas cree que ser fuerte es no sentir dolor, no sufrir presión, no tambalear ante las dificultades. Esa es una ilusión cómoda, pero falsa. La mente no se vuelve poderosa por la ausencia de peso, sino por la capacidad de cargar más que los demás sin quebrarse. Cuando entrenas tu mente para soportar, no estás huyendo de lo que incomoda. Estás eligiendo transformar aquello que derrumba a muchos en algo que te fortalece. La diferencia entre quien cede rápido y quien permanece firme no es el talento ni la suerte, sino la resistencia silenciosa que cada uno construyó dentro de sí. El mundo constantemente pone a las personas a prueba. Una palabra mal dicha, un fracaso inesperado, una pérdida repentina. Todos estos momentos tienen algo en común. Revelan quién es resistente y quién es frágil. El frágil cede ante la primera presión, cree que su dolor es único y que nadie podría soportar lo que él está viviendo. En cambio, el resistente lo ve de otra forma. Entiende que la vida está hecha de impactos, que cada golpe es inevitable, pero que la forma de reaccionar es una elección. No pide que el peso sea menor, decide hacerse más fuerte. Ahí nace el verdadero blindaje mental. Entrenar la mente para soportar significa crear tolerancia hacia aquello que normalmente genera colapso. Piensa en los soldados que entrenan bajo un sol abrasador, no porque les guste el calor, sino porque saben que en el campo de batalla no habrá sombra. Piensa en los atletas que repiten incansablemente ejercicios agotadores, no porque amen el dolor, sino porque saben que el cuerpo debe estar preparado para resistir el límite. La mente funciona del mismo modo. Solo se fortalece si se expone al malestar de forma controlada y continua. Eso no significa buscar sufrimiento por sufrimiento. Lo que se busca es exposición gradual. Cada vez que enfrentas algo incómodo y eliges permanecer de pie, estás expandiendo tu capacidad de soportar. Cuando decides no reaccionar de forma explosiva ante una provocación, estás aumentando tu resistencia al impulso. Cuando eliges levantarte temprano incluso sin ganas, estás entrenando tu tolerancia al malestar. Cuando permaneces firme ante críticas injustas, estás ampliando tu blindaje emocional. Ninguno de estos actos es grandioso por sí solo, pero sumados, construyen una fortaleza que pocos poseen. Lo curioso es que el mundo respeta a quien soporta. Las personas que ceden fácilmente pierden autoridad, en cambio, aquellas que permanecen firmes, incluso cuando todo parece conspirar en su contra, inspiran confianza.
Es como si la vida pusiera a prueba diariamente a cada individuo para ver quién puede ser confiable en los momentos de mayor presión. Y quienes superan esas pruebas sin doblegarse son quienes terminan asumiendo naturalmente posiciones de liderazgo, incluso sin pedirlo. La calma en medio del caos, la claridad en medio de la confusión, la estabilidad en medio de la crisis, todo eso nace de una mente entrenada para soportar. Soportar más no significa volverse insensible, sino ampliar tu capacidad de absorber sin perderte. Sigues sintiendo la presión, sigues percibiendo el dolor, pero eliges no definirte por ellos. Es como el mar profundo. En la superficie, las olas se agitan con violencia, pero en las profundidades reina la tranquilidad. Cuanto más profundo puedes descender en ti mismo, más difícil es que el caos de la superficie te afecte. Esa profundidad interior es resultado directo del entrenamiento para soportar. La mente fría y poderosa no es la que evita todos los golpes de la vida, sino la que soporta golpes más fuertes que los demás soportan. Esa es la diferencia que separa al hombre común del imperturbable. Si todos ceden ante la primera dificultad y tú permaneces firme, no es porque no sientas, sino porque aprendiste a resistir. Ese es el verdadero secreto del blindaje, volverse capaz de cargar aquello que rompe a los demás y aún así seguir adelante, sereno, como si el peso fuera solo un peldaño más. Entrena tu mente para soportar más de lo que los demás soportan y descubrirás que la verdadera fuerza no está en evitar el peso, sino en cargar aquello que nadie más es capaz de cargar. 4. Domina la espera. El tiempo es el aliado de los imperturbables. La prisa es el gran enemigo de la claridad. Quien corre para reaccionar, para decidir o para ganar, muchas veces tropieza justamente porque no supo esperar. En cambio, quien domina la espera parece tener una fuerza invisible. No se deja arrastrar por la urgencia de los demás. No es controlado por la ansiedad del momento. No toma decisiones precipitadas que luego resultan costosas. La mente imperturbable entiende que el tiempo, cuando se usa bien, es un aliado poderoso. La mayoría de las personas ve la espera como una pérdida, como debilidad, como pasividad. Pero en realidad, saber esperar es señal de disciplina. Es la paciencia estratégica que desarma enemigos, que abre caminos y que protege de errores irreversibles. Piensa en un jugador de ajedrez. Los principiantes mueven las piezas con apuro, queriendo atacar enseguida. Los maestros, en cambio, saben que cada movimiento exige cálculo, análisis y paciencia. Esperan el error del adversario. En el silencio de la espera, construyen la victoria. En el día a día, la lógica es la misma. ¿Cuántas veces alguien toma una decisión en el calor del momento y luego se arrepiente? Una respuesta mal pensada, una inversión precipitada, una elección hecha por la ansiedad de no perder tiempo, termina costando meses o años. El impaciente gasta energía moviéndose todo el tiempo, mientras que el paciente acumula energía y actúa en el momento justo. Esperar no significa no actuar. Significa actuar solo cuando realmente es necesario. Dominar la espera requiere entrenamiento. La mente común quiere resultados rápidos, resolver hoy, ganar ahora, sentir alivio inmediato. La mente blindada ve más allá. Entiende que soportar el malestar del tiempo es una prueba de fuerza interior. Esperar, cuando todos exigen prisa, es demostrar control. Esa postura sorprende porque va contra el flujo de la sociedad actual, donde todo es instantáneo. El imperturbable elige el ritmo que fortalece su decisión y no el ritmo impuesto desde fuera. Es importante recordar que la espera no es solo externa, sino también interna. Esperar también es no precipitarse en los pensamientos. Es dejar que las emociones se enfríen antes de interpretar la situación. Es observar las propias reacciones antes de convertirlas en palabras. Ese tipo de espera interna da al individuo un espacio de libertad. No es esclavo de la ansiedad. Puede sentir la presión, sí, pero no permite que ella decida por él. Cuando dominas la espera,
empiezas a notar que muchos conflictos desaparecen solos. Las discusiones pierden fuerza cuando no respondes de inmediato. Problemas que parecían urgentes se muestran menos graves después de unas horas. Y las verdaderas oportunidades se revelan precisamente porque tuviste la paciencia de dejar que el escenario se definiera. El impaciente lo pierde todo por quererlo todo ya. El paciente conquista más porque sabe que el tiempo trae claridad. Entrenar esto puede ser simple, pero requiere disciplina. La próxima vez que sientas que necesitas decidir de inmediato, date un plazo, 1 minuto, 1 hora, 1 día. Respira, observa, espera. En muchas situaciones, notarás que el simple acto de retrasar la reacción ya es suficiente para evitar un error. Esta práctica repetida te dará la sensación de que no estás en el ritmo del caos externo, sino en tu propio compás, firme, tranquilo, imperturbable. Quien sabe esperar no se desespera, no se apresura, no se pierde. Quien espera, vence. 5. Ignora las opiniones que no construyen nada en ti. Desde pequeños, estamos condicionados a buscar aprobación. La escuela, la familia, los amigos, todos de alguna manera, nos enseñan que ser aceptado es señal de valor. Con el tiempo, ese hábito se convierte en una prisión. Cada paso necesita validación, cada elección debe ser aceptada, cada logro necesita reconocimiento. Y es ahí donde muchos se pierden. Viven más para agradar que para crecer. Escuchan más a los demás que a su propia razón. Y al final, cargan con una mente frágil, vulnerable a cualquier comentario. Una mente imperturbable no funciona así. Entiende que las opiniones son solo ruidos externos, ecos de la visión limitada que cada persona tiene de la vida. La crítica de alguien no es un espejo fiel de quién eres, sino solo la proyección de lo que esa persona ve, y muchas veces de lo que ella misma no puede lograr. Cuando interiorizas esto, comienzas a seleccionar. No toda voz merece espacio dentro de ti. Ignorar no es arrogancia, es protección. Lo que destruye a mucha gente no es la opinión en sí, sino el peso que le otorgan. Un comentario negativo puede arruinar el día de alguien simplemente porque esa persona entregó su poder de definirse a manos de terceros. Si aceptas sin filtro lo que otros dicen, estás permitiendo que extraños sean los arquitectos de tu identidad. El resultado es obvio. Cada palabra puede deshacer tu confianza. Cada crítica puede apagar tu motivación. Eso es lo opuesto a una mente blindada. El secreto, por lo tanto, está en crear un filtro. Pregúntate, ¿esta opinión construye algo en mí? ¿Me ayuda a mejorar? ¿Me fortalece? Si la respuesta es sí, escucha, reflexiona, aprende. Pero si la respuesta es no, si es solo un juicio vacío, envidia disfrazada o crítica sin base, simplemente deséchala. El silencio es la mejor respuesta cuando no hay nada útil en las palabras del otro. Eso no significa volverse sordo al mundo. Una persona sabia escucha, pero elige. Entiende que hay palabras que funcionan como piedras lanzadas al viento, sin dirección, sin valor. No vale la pena recoger cada una. Hay que dejarlas caer al suelo sin que siquiera rocen tu mente. Ese acto de ignorar no te disminuye, al contrario, demuestra fuerza, porque quien elige no reaccionar a todo demuestra que está en control. En la práctica, entrenar esta postura cambia completamente la forma en que te relacionas. Imagina a alguien intentando provocarte. La expectativa es que respondas, que te irrites, que te justifiques. Pero cuando ignoras, desarmas el juego. Nada debilita más a un provocador que el silencio de quien no se inmuta. Lo mismo ocurre con las críticas veladas o los comentarios negativos. Cuanto más reaccionas, más energía entregas. Cuanto menos te importa, más poder acumulas. Ignorar opiniones inútiles también libera espacio mental. Piensa en cuántas horas las personas gastan rumiando comentarios sin importancia. Es tiempo desperdiciado que podría estar siendo usado para evolucionar. Cuando decides que no vas a cargar palabras que no te ayudan, creas espacio para pensamientos más fuertes, más productivos, más constructivos. Y ese espacio es valioso.
Es allí donde nace la claridad, la disciplina y la firmeza de los imperturbables. En el fondo, todo este secreto se resume en una elección. O vives como rehén de lo que piensan de ti, o construyes una identidad basada en principios sólidos que no cambian según la opinión del momento. Una mente blindada no se deja arañar por voces pasajeras. Permanece firme, consciente de que solo vale la pena cargar con aquello que suma, y nada más. Ignora las opiniones que no construyen nada en ti, porque dar atención a lo que está vacío es debilitar tu propia fuerza. 6. No seas esclavo de tus emociones. Úsalas como herramientas. La mayoría de las personas pasa la vida como rehén de sus propias emociones. Si están felices, todo parece estar bien. Si están tristes, nada funciona. Si están irritadas, reaccionan sin pensar. Si están entusiasmadas, se entregan sin medir las consecuencias. Vivir así es como estar en un barco sin timón, arrojado por las olas. Cada emoción toma el control, y la persona simplemente obedece. Pero una mente blindada no se permite este tipo de esclavitud. Entiende que las emociones existen, sí, pero no para gobernar. Están ahí para servir como herramientas, no como amos. Piensa en la ira, por ejemplo. Para muchos es motivo de explosiones, peleas y arrepentimientos. Pero, cuando se usa como herramienta, puede convertirse en combustible. La ira controlada puede generar energía para superar un obstáculo, fuerza para disciplinarse más, coraje para enfrentar lo que parecía imposible. Lo mismo ocurre con el miedo. Paraliza a quien es esclavo de él, pero fortalece a quien lo transforma en atención y preparación. El miedo puede alertar, puede señalar riesgos y puede guiar decisiones más sabias. La diferencia está en quién lleva las riendas, tú o la emoción. Los estoicos no predicaban eliminar los sentimientos, sino disciplinarlos. Entendían que la vida está hecha de estímulos constantes y que las emociones son respuestas naturales. El problema no es sentir, sino ser dominado. El imperturbable no busca una vida sin emoción. Busca una vida en la que cada emoción tenga su lugar como una herramienta bien guardada en su caja. Sabe cuándo usarla, cuándo guardarla y, sobre todo, cuándo ignorarla. En el día a día, esto significa percibir cada emoción que surge y preguntarse, ¿qué puedo hacer con esto que sea útil? ¿Estás nervioso antes de una presentación? Usa ese nerviosismo como energía para estar más atento y presente. ¿Estás triste por una pérdida? Transforma esa tristeza en reflexión, en conciencia del valor de lo que aún tienes. ¿Estás demasiado animado? Convierte esa energía en enfoque y ejecución, sin desperdiciarla en exageraciones. Así, en lugar de ser arrastrado, tú guías. El esclavo de sus emociones vive en altibajos. Un elogio lo eleva a la cima. Una crítica lo hunde. Un buen resultado lo hace sentirse invencible. Un error lo convence de que es incapaz. En cambio, quien usa las emociones como herramientas, construye estabilidad. Entiende que la alegría no lo hace mejor, así como la tristeza no lo hace peor. Son solo estados pasajeros, útiles en determinados momentos, pero incapaces de definir quién es. Es importante notar también que las emociones, cuando se controlan, pueden convertirse en aliadas estratégicas. Muchas veces, el simple acto de demostrar calma ante una provocación intimida más que cualquier respuesta. Del mismo modo, elegir el momento justo para demostrar entusiasmo puede inspirar confianza en los demás. No se trata de fingir o manipular, sino de dirigir lo que ya existe en ti hacia un propósito mayor. Entrenar esta postura exige práctica constante. Cuando sientas una emoción fuerte, respira y no actúes inmediatamente. Crea el hábito de esperar unos segundos antes de reaccionar. En ese intervalo, la mente fría toma el control y pregunta, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Esa pequeña pausa es suficiente para transformar una explosión en una acción consciente, y con el tiempo, ese entrenamiento se vuelve natural. Ser dueño de tus emociones no es dejar de sentirlas, sino colocarlas en el lugar correcto. Es entender que la alegría, la ira
el miedo o la tristeza no definen tus pasos, solo ofrecen energía que puedes usar como tú decidas. Quien es esclavo de sus emociones vive como un juguete del azar. Quien las usa como herramientas construye dirección, fuerza y poder. No permitas que las emociones te gobiernen. Transfórmalas en herramientas y siempre serás el dueño de tu propio barco. 7. La fuerza está en mantener la calma cuando todo explota alrededor. Es fácil mantener el control cuando no pasa nada. Cuando el ambiente está tranquilo, cuando nadie te provoca, cuando los problemas parecen lejanos, cualquiera puede aparentar equilibrio. Pero la verdadera prueba aparece cuando todo se derrumba al mismo tiempo. Las voces se alzan, hay decisiones urgentes que tomar, los imprevistos se suceden uno tras otro y todos a tu alrededor entran en caos. Es en ese escenario donde la mayoría se pierde, pero también es exactamente ahí donde los imperturbables se destacan. La fuerza de una mente blindada no se mide en la calma, sino en el caos. Imagina un incendio, el calor asfixiante, el humo denso, personas corriendo sin rumbo. Quien no está preparado grita, empuja, se desespera, pero siempre hay alguien que permanece firme, respirando profundo, analizando el escenario, guiando a los demás hacia la salida. No porque no sienta miedo, sino porque ha entrenado la calma como un arma. Esa es la esencia de mantenerse sereno cuando todo explota. No negar la realidad del caos, sino elegir ser más grande que él. El instinto natural frente a la presión es reaccionar en el mismo ritmo. Confusión externa genera confusión interna. Si todos están nerviosos, la tendencia es dejarse contagiar. Pero una mente poderosa funciona como contrapeso. Mientras el entorno se agita, ella crea silencio interior. Esa discrepancia es la que da autoridad a quien permanece tranquilo. En medio del desorden, todos buscan a quien transmite estabilidad. La calma no es solo un estado personal, también es un faro para los demás. El secreto para alcanzar ese nivel no está en evitar situaciones difíciles, sino en entrenarse en pequeña escala. Cada vez que eliges no alterarte ante una pequeña provocación, estás fortaleciendo tu resistencia. Cada vez que esperas en silencio, en lugar de responder al instante, estás expandiendo tu autocontrol. Cada vez que enfrentas una dificultad sin desesperarte, estás desarrollando la coraza que un día marcará la diferencia en momentos mucho más grandes. Los estoicos lo entendían como una preparación constante. No se trata de esperar al caos para entonces decidir ser sereno, sino de cultivar a diario la disciplina de no ser dominado por lo externo. Ese entrenamiento crea un patrón. La mente aprende que, sin importar el tamaño de la explosión, la decisión de permanecer firme siempre está disponible. Es como construir una fortaleza interior. Los vientos pueden soplar, las olas golpear, pero nada sacude el cimiento. Mantener la calma en el caos también significa ver más allá del instante. La mayoría reacciona a las circunstancias sin pensar, pero quien mantiene la calma puede mirar hacia el futuro. Percibe que la explosión de hoy será solo un recuerdo mañana, que la presión del momento no define el destino, que el pánico colectivo no tiene por qué ser su pánico. Esa visión a largo plazo es lo que da poder. No estás atrapado en el presente turbulento, sino conectado con la claridad que vendrá después. En la práctica, esta postura genera respeto. En un entorno de crisis, las personas recuerdan a quien no se inmutó. En una discusión acalorada, todos notan a quien no alzó la voz. En una situación de presión, gana autoridad quien logró mantenerse firme. El imperturbable no necesita imponerse por la fuerza. Su calma ya es un tipo de dominio que los demás reconocen. Cuando todo explote a tu alrededor, no te incendies también. Sé el fuego controlado, no la llama desbordada. La verdadera fuerza no está en parecer tranquilo cuando todo está bien, sino en seguir tranquilo cuando el mundo parece desmoronarse. 8. La mente fría transforma la presión en oportunidad. La mayoría de las personas ve la presión como una enemiga. Para ellas, cada responsabilidad extra, cada exigencia, cada plazo ajustado
es motivo de desesperación. Huyen del peso como si fuera un castigo, como si la vida estuviera en su contra. Pero la mente fría lo ve de otra manera. La presión es un campo de prueba, y dentro de ella se esconden las mayores oportunidades. Quien se desespera ante la presión entrega el control. Quien la enfrenta con calma descubre caminos que otros no ven. La presión revela lo que hay dentro de cada uno. Separa a quienes solo hablan de quienes realmente tienen consistencia. Es fácil parecer fuerte cuando todo está bajo control. Lo difícil es mantenerse firme cuando la situación se pone difícil. Es en ese punto donde los débiles ceden, pero también es ahí donde los fuertes crecen. El imperturbable no huye de la presión, la utiliza como entrenamiento. Entiende que es en el malestar donde nace el crecimiento. Piensa en los atletas de alto rendimiento. No se vuelven excepcionales solo por los entrenamientos diarios, sino por cómo lidian con la presión en las competiciones. Cuando miles observan, cuando cada movimiento es decisivo, muchos se pierden. Pero quienes permanecen fríos, incluso con el peso del momento, convierten la presión en enfoque, en energía, en resultados. El mismo principio vale para cualquier área de la vida: negocios, relaciones, decisiones personales. La presión no es enemiga, es materia prima para construir fuerza. La mente fría tiene una característica fundamental: no amplifica el peso. Mientras otros multiplican los problemas, ella los simplifica. En lugar de pensar, esto es imposible, piensa, ¿cuál es el siguiente paso? En lugar de centrarse en el miedo al fracaso, se enfoca en lo que puede hacerse. Ese cambio de perspectiva es lo que convierte la presión en oportunidad. Donde muchos se paralizan, el frío avanza. Transformar presión en oportunidad exige disciplina mental. Primero, hay que aceptar que el malestar forma parte de la vida. Huir de él solo lo hace más grande. Después, es necesario practicar la calma en situaciones pequeñas, para que cuando llegue la gran prueba, la mente ya esté entrenada para no perder la compostura. Cada reunión tensa, cada conversación difícil, cada decisión inesperada puede usarse como entrenamiento. Cuanto más se enfrenta sin perder claridad, más natural se vuelve actuar con firmeza bajo presión. El secreto está en notar que los momentos de mayor carga también son los que más abren puertas. Es en esos instantes donde surgen oportunidades de liderazgo, de mostrar competencia, de destacar. Quien se desmorona bajo presión es olvidado. Quien mantiene el control es recordado. La historia siempre registra a los que, en medio del caos, supieron mantenerse serenos y encontrar soluciones. Esa serenidad es la que convierte la presión en una posibilidad de crecimiento. En la práctica, esto significa mirar los problemas con otra perspectiva. No ver los plazos como enemigos, sino como motores que aceleran tu productividad. No ver las exigencias como injusticias, sino como pruebas para mostrar tu consistencia. No ver las dificultades como muros, sino como peldaños que fortalecen cada paso. Ese cambio no ocurre de golpe, pero comienza cada vez que eliges no desesperarte. La presión no desaparece para nadie. Lo que cambia es la forma de afrontarla. Para algunos es peso que destruye, para otros es la forja que moldea. La mente fría elige el segundo camino. Usa cada desafío como entrenamiento, cada exigencia como oportunidad, cada dificultad como trampolín. Mientras la mayoría ve prisión, ella ve posibilidad. No temas a la presión, úsala. Transforma esa carga en enfoque, en claridad, en oportunidad de crecer, porque el imperturbable no es el que huye del peso, sino el que sabe moldearlo a su favor. La mente imperturbable no es algo inalcanzable, es una elección, repetida a diario, en silencio. Cada vez que decides no reaccionar como todos reaccionan, no derrumbarte como todos se derrumban. Cada vez que recuerdas que el control interno siempre estará por encima del caos externo. Si has llegado hasta aquí, ya diste un paso más grande que el que la mayoría está dispuesta a dar. Sigue, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesita escucharlo. Y si te quedaste hasta el final, comenta, yo me quedé hasta el final.
Tu jornada de blindaje mental apenas comienza.